Entonces vengo a improvisar un poco porque recientemente estuve discutiendo este tema con unos amigos del instituto y bueno, vengo con el tema motivado. Entonces, Ander, quiero que toquemos el tema de Evangelio. Esto va a ser una segunda parte del video que yo hice sobre ¿realmente entiendes el Evangelio? Y vamos a explicar un poco más como todo lo que envuelve el Evangelio, que esto va a ser una serie de lecciones que yo voy a estar tratando. Porque el definir qué es el cristianismo y el definir qué es el evangelio son cosas bastante complejas. Entonces, ya definitivamente cuando me gradúe del seminario, lo primerito que voy a hacer es sacar mi maestría. Y voy a sacar mi maestría en evangelio, mi especialización en evangelio. Porque creo que es el tema que mejor domino. Entonces, no solo es el tema que mejor domino, sino que también el que más vueltas le he dado para poderlo dominar de la mejor manera. Entonces, Ander, voy a agarrarte de conejillo de indias porque quiero hacerte un par de preguntas porque justamente esto es una secuencia del video que habíamos hecho, como les comento. Y en ese video habíamos llegado a una conclusión y es que el evangelio no se puede delimitar, no se puede comprender. Entonces, Ander, defíneme evangelio. Las buenas nuevas. Buenas nuevas. Ajá, por así decirlo, respecto a la salvación, ¿verdad? Podríamos definirlo de esa manera. Obviamente por Jesucristo. Ok, ahí me estás tocando tres conceptos. Estás tocándome el tema de Jesucristo, me estás tocando el tema de las buenas nuevas y me estás tocando el tema de la salvación. Ves que ahí hay tres conceptos que a priori nosotros los entendemos porque somos cristianos, pero que hay que dar como cierta matiz explicativa. Entonces, tomemos uno de esos tres arbitrariamente. La salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del alma, que la misma no se termina perdiendo. Ok, bueno, ahí me abres dos conceptos más. Estamos hablando de la salvación del alma y estamos hablando de que no se pierda. Entonces son dos conceptos que también tienen su matiz. Ahora, quiero que me hables de la perdición. A ver, me gustaría presentarla como la presento yo, pero a la vez no sé si presentarla como la pensaban los antiguos, o sea, como los antiguos filósofos, ¿verdad? Pero, digamos, como la pensaría yo, sería como un área de puro sufrimiento, o sea, de sufrimiento eterno, por así decirlo. Ok, entonces a lo que intentas explicarme es que el evangelio es una salvación de un lugar al que hay perpetuo sufrimiento. Ahora, ¿por qué o cuál es la relación entre la salvación y este lugar de sufrimiento? Porque ahí lo que me estás haciendo es añadirme un concepto, pero ahora, ¿cómo tengo yo esa salvación del primer concepto que es el evangelio? ¿Cómo pasamos del evangelio a la salvación de este lugar de perdición? Pues que básicamente, en teoría, todos estamos para ir a ese lugar de perdición. Lo que pasa es que por medio del Evangelio, o sea, por medio de Jesucristo, de la persona de Jesús, y básicamente confiando en Él, ¿verdad? Y haciendo varios cambios, pues básicamente podemos llegar a... O sea, Jesús habló de que por medio de Él se abriría una especie de puerta, vamos a definirlo de esta manera, parafraseando, ¿verdad? En la que por medio de Él podemos literalmente entrar al reino de los cielos o no, a nuestra salvación. Entonces, ese sería como más o menos... Eso sería más o menos como lo podría definir yo, ¿verdad? Ok, y es una buena definición, pero me parece incompleta. Y te voy a decir por qué. Porque ahí me estás añadiendo el concepto de Jesús, lo cual está bien, digamos, el evangelio es Jesús a fin de prácticas, pero me estás diciendo únicamente el tema de que Él es una puerta. Pero si ves, dentro de esa definición está bastante incompleta. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que todavía hay que añadir ahí. Pero bueno, creo que aquí podemos dejarlo porque es a este punto al que yo quería llegar, ¿no? Una persona tiene una comprensión y aquí vamos a decirlo de esta forma. Yo no creo que nadie dude de la salvación de Ander y nadie va a dudar de que Ander comprende el evangelio.
digamos. Tal vez algunos de ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco y yo sé perfectamente de que él conoce los conceptos básicos del Evangelio. Ahora, ¿por qué una persona como Ander tiene problemas a la hora de expresar qué es el Evangelio una vez hablamos con más propiedad de lo que es el Evangelio? Y esto no es un problema de Ander. Quiero aclarar eso. Porque incluso si yo tomara a mi hermano, que tiene más experiencia que yo en estos temas, yo podría hacerle estas mismas preguntas y acabaríamos en la misma conclusión. Mi hermano tampoco va a ser capaz de definirme qué es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el problema no es intrínseco. Ya ahí me está retando el muchacho. Dice que, ¿cómo no? Pero no, tampoco voy a... Es el mandamiento 4. Pero sí, no importa cuánto nosotros nos esforcemos en intentar definir o interpretar o explicar el Evangelio, vamos a llegar a una conclusión. En el momento que intentamos ahondar en el Evangelio, somos incapaces de definirlo, delimitarlo y explicarlo adecuadamente de forma completa y sin dejar ningún tipo de objeción ni añadir conceptos demasiado complicados. El Evangelio tiene demasiadas cuestiones que son extremadamente complejas y conforme tú lo vas explicando te vas dando cuenta de que es cada vez más complejo. Quiero hacer una analogía con esto y es que nosotros tenemos otros conceptos que también son iguales. La Trinidad, por ejemplo. La Trinidad es un concepto que es muy fácil de definir. 3 personas en un solo Dios. O Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, pero a la vez son uno, ¿no? Incluso 1 Juan 5:7 ya nos da una muy buena definición de lo que es la Trinidad. Pero una vez pasamos de la definición a la comprensión de la definición, es ahí donde tenemos problemas. Porque cuando nosotros definimos algo, luego comprender ese algo es un paso que hay que dar aparte. Entonces nosotros podemos definir el Evangelio como las buenas nuevas de salvación. Y eso es una definición completa. Pero comprender esa definición entra a un grado más alto de entendimiento. Y ahora, quiero quedarme ahí. Justamente la pregunta ahora es, si tenemos que tener un grado más alto de comprensión para el Evangelio, ¿por qué es que el Evangelio es tan difícil de comprender? ¿Por qué Dios no hizo más sencillo el Evangelio? ¿Y por qué nosotros tenemos que tener este conocimiento del Evangelio? Pero se los voy a dejar de esta forma. A veces, en nuestras iglesias, se nos explica y se nos dice de que nosotros tenemos que conocer el Evangelio para ser salvos. Sin embargo, la palabra conocer el Evangelio para ser salvos, de cierta forma, implica reducir el Evangelio. Y al reducirlo, no estamos conociendo el Evangelio. ¿Me doy a entender? Tendemos a sobresimplificar el Evangelio. Y decimos que el Evangelio es la muerte y resurrección de Jesús. Lo cual está bien, pero es incompleto. Es una sobresimplificación del Evangelio. Entonces la persona va a comprender el Evangelio, pero no el Evangelio en completitud, sino esta simplificación del Evangelio. Porque se lo hemos intentado simplificar para que lo comprenda. Pero esto no es lo que nosotros debemos aspirar. Ahora sí, quiero que hablemos un poco de lo que es el Evangelio propiamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de el Evangelio, podemos empezar por Jesús. Y Jesús podemos empezar diciendo que murió. Y claro, todas las cosas que tienen relación con nuestra salvación son el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación es lo que nosotros luego vamos a adoptar y decir que es el Evangelio. Ahora, empecemos por lo más típico. Jesús murió. ¿La muerte de Jesús tiene relevancia con nuestra salvación? Por supuesto que sí. ¿Por qué tiene relevancia con nuestra salvación? Porque si Jesús no hubiera muerto, no hubiéramos ido al cielo. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, podemos ver un sentido simbólico. Y podemos decir, bueno, en el Antiguo Testamento se daba un cordero en sacrificio y ese cordero se le imponía en las manos para transferir los pecados en el día de la expiación, y al morir ese cordero, nuestros pecados quedaban perdonados.
Ahora, Jesús hace este mismo símbolo, muere en una cruz de forma visible para que nosotros veamos, y así como en el Antiguo Testamento la gente vio la serpiente de bronce y se sanó, nosotros vemos a Jesús y somos sanados, que Él murió en una cruz. Ahora, Él tenía que morir de forma visible y tenía que morir para darnos salvación. Pero ahora, ¿está completo nuestra salvación solo con la muerte de Jesús y la purificación de nuestros pecados? Creo que pocas personas dirían que sí. Porque ¿qué hubiera pasado si Jesús se hubiera mantenido muerto? Nadie diría que somos salvos o que podemos alcanzar la salvación. Nadie diría que era el Mesías. Así que ocupamos algo más. ¿Y qué es esa otra cosa más? Ocupamos la resurrección de Jesús. Y aquí es donde viene lo importante. La resurrección de Jesús viene a ser lo que le da sentido a la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vemos un símbolo, la resurrección de Jesús. Jesús no se queda muerto. Sin embargo, tenemos que entender una cosa. ¿Es la resurrección de Jesús necesaria para nuestra salvación? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el símbolo detrás de la resurrección? Recordemos un caso. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Jesús le dice a María que Lázaro va a resucitar. ¿Y María qué le responde? Le responde que ella sabía que va a resucitar en el día que todos están destinados a resucitar. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de que va a haber un día designado para los cristianos para resucitar? ¿Podemos estar seguros de ello? ¿Podemos tener confianza en eso? Y yo les respondo de vuelta. Sí, podemos tener confianza en eso. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Jesús es el primero en resucitar en esas características. Y al ver nosotros a Jesús resucitar, nosotros podemos decir, hey, es posible la resurrección. ¿Y qué pasa? Obtenemos fe. Fe porque vemos a Jesús resucitar. No es una fe en el vacío. Porque hay algo, un precedente que nos permite confiar en Dios. ¿Qué? La resurrección de Jesús. Así que la muerte y la resurrección de Jesús son necesarios. ¿Por qué? Porque mutuamente se complementan. Pero ahora yo les pregunto, ¿la muerte y la resurrección están completos? Eso es el Evangelio. El Evangelio está completo solo en la muerte y la resurrección. Aquí es donde uno podría decir que la respuesta se polariza y algunos dirían que sí y otros dirían que no. Pero yo les digo que no, definitivamente no está completa. Porque, ¿qué diferencia a Jesús de Lázaro, por ejemplo? Si Jesús hubiera resucitado y luego vuelto a morir, nadie tiene salvación. Si Jesús hubiese sido como Lázaro, que resucitó y al cabo de otro tiempo volvió a morir, ¿qué pasaría? Simplemente no habría salvación. Ocupamos un tercer concepto más para poder complementar la resurrección. ¿Y cuál es ese concepto que complementa la resurrección? El ascenso de Jesús a los cielos. Jesús asciende a los cielos. ¿Y por qué asciende a los cielos? Para no volver a ver muerte. El símbolo se preserva. ¿Qué pasaría si nosotros resucitamos con un cuerpo corruptible y volvemos a morir? De nada sirvió la resurrección de Jesús. Pero si Jesús nos resucita y nos da un cuerpo nuevo y nos lleva al cielo, entonces la resurrección tiene un significado real. Ahora, ¿qué diferencia a Jesús de Lázaro? Lázaro resucitó y Jesús también resucitó, pero Lázaro no fue llevado al cielo y no fue resucitado en un cuerpo glorificado. Jesús fue resucitado en un cuerpo glorificado y fue llevado al cielo. ¿Y quién es el símbolo de nuestra salvación? ¿Lázaro o Jesús? Es Jesús. ¿Y cómo vamos a ser resucitados nosotros? De la misma forma que Jesús, con cuerpos glorificados y llevados al cielo. Y es ahí donde el símbolo tiene sentido. Ahora, si comprendemos bien este concepto, incluso podríamos decir que hay herejías que se podrían refutar solamente con la comprensión de estos conceptos. Por ejemplo, el hecho de que los testigos de Jehová digan que nosotros no ascendemos al cielo.
¿cómo no vamos a ascender al cielo si el símbolo de la resurrección depende de la ascensión al cielo para poder darnos salvación? ¿Me doy a entender? Entonces, si nosotros comprendemos bien esos conceptos, muchas herejías se podrían obviar. Pero vamos a continuar. Ya tenemos a Jesús muerto, resucitado y ascendido a los cielos. ¿Está completo el evangelio así? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nos falta una cosa importantísima. Y es que aquí es donde entra el último símbolo. Cuando nosotros hablamos de la vida, tenemos que tener en cuenta una cosa. La misma respuesta que dio María. Hay un día destinado para ser resucitados todos en grupo. ¿Qué pasa si nosotros vamos teniendo hijos e hijos e hijos e hijos, y nuestros hijos tienen hijos, y nuestros nietos tienen hijos, y nuestros bisnietos tienen hijos, y así va generación tras generación hasta el infinito, hasta que todo el universo se destruya? ¿Cuál es la esperanza entonces? La gente jamás va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque no hubo un día designado para que fueran al cielo. No hubo un momento donde vamos a ser resucitados, porque la vida siguió, el universo continuó. No llegamos a tener un momento donde vamos a ser resucitados. Pero ¿qué es lo que cobra sentido? La segunda venida de Jesús. Hay un momento designado que Dios designó para darnos salvación. Es una fecha particular del futuro en el que todos vamos a resucitar. ¿Cuándo? En la segunda venida de Jesús. Es ahí donde resucitaremos y seremos ascendidos al cielo. Donde se hará el juicio del gran trono blanco, donde se hará la gran bimá y donde se premiarán a los justos, donde ocurrirán todas las cosas que están designadas para el futuro. ¿Y qué pasará? Ese día llegaremos al cielo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia sobre la segunda venida? Que es la finalización de nuestras promesas. La resurrección va a ocurrir en la segunda venida de Jesús. Si no hay segunda venida de Jesús, no hay salvación. Entonces, aquí tenemos 4 conceptos que ya nos dicen que la salvación está completa. Ahora, la pregunta es, ¿con estos 4 conceptos está completa la salvación? Si aquí dicen que sí, se lo acepto. Veamos, porque a efectos prácticos sí está completa la salvación. Pero nos falta un concepto más. Y es que la persona que tenía que hacer todo esto no era cualquier persona. Tenía que ser Dios mismo. Entonces, si no era Dios mismo el que pasaba por todo este proceso, no habría esperanza para nadie. Entonces, ¿qué pasaba? Imaginemos que hubiese una persona totalmente inmaculada, cumpliendo todos los roles del Mesías, pero que no era Dios. Iba a acabar llegando a la cruz, resucitando, ascendiendo al cielo y viniendo por segunda vez, pero sin poder para resucitarnos a todos nosotros. Entonces es aquí donde todo cobra sentido. Cuando Jesús, siendo Dios, viene a la tierra a vivir sin pecado, cumpliendo las profecías designadas para el Mesías y haciendo todo con base al poder de Dios. Y ahora sí, está completo el Evangelio. La vida, la muerte, la resurrección, el ascenso y la segunda venida de Jesús. Me gusta explicarlo siempre así porque yo sé que lo van a comprender más fácil. Pero vamos ahora sí al tema que me interesaba enseñarles, porque esto es meramente la introducción. ¿Podemos tener una comprensión completa del Evangelio? No. Pero podemos definir Evangelio. Así como podemos definir Trinidad y no podemos comprender Trinidad. Sabemos que es la vida, muerte, resurrección, ascenso y descenso de Jesús. Ahora, eso
es con respecto a el evangelio. Todo lo que necesita usted para la salvación está contenido ahí. Ahora, lo que usted haga con eso ya depende de usted. Si usted se arrepiente a causa del evangelio, eso depende de usted y Dios. Si usted rechaza ese mensaje, eso depende de usted y Dios. La salvación está agrupada ahí. Lo que la persona individualmente haga con respecto a ese evangelio es otro tema completamente aparte. Pero hay algo que quiero que entendamos bien. Cuando nosotros hablamos del evangelio, estamos presuponiendo un concepto. Entonces, te voy a hacer esta pregunta, Ander. ¿Qué es lo que yo tengo que decirle a una persona del evangelio para que sea salva? ¿Qué es? Ok, va. Vaya, interesante. Es que podría decir la resurrección de Jesús, pero esta otra persona diría tipo, pero ¿de qué me sirve a mí la resurrección de Cristo, verdad? Después yo podría decir, ¿qué más? La segunda venida, pero tampoco es tan importante, ¿verdad?, para un nuevo creyente, porque todavía no tienen esos conceptos. Pedro sí podría decir yo, y me arriesgo a decirlo, que tal vez el hecho de que ha roto los 10 mandamientos como todos nosotros, ¿verdad? El hecho de que está condenado hasta cierto punto y que necesita una salvación para así, pues básicamente introducir el resto de términos de la salvación, ¿no? Eso es lo que yo diría, ¿no? Ajá, excelente. De hecho me gustó porque intentó aplicar lo que estuve explicándoles, pero añadió un concepto que es buenísimo y que de hecho voy a tocar, que es el tema del arrepentimiento y los mandamientos y el pecado. Entonces, si ustedes vieron, para la definición de evangelio, yo me centré mucho en lo que Dios hizo para nosotros, pero el tema que no se tocó fue el tema del pecado. ¿Y por qué no se tocó el tema del pecado? Porque de cierta forma el pecado es algo externo al evangelio. El pecado es el problema que hay que solucionar. Y es el evangelio la solución al pecado. Es como, por ejemplo, un fármaco. El fármaco es la solución a la enfermedad. Pero el fármaco no tiene la enfermedad. ¿Me voy a entender? El pecado no forma parte del evangelio. Y el arrepentimiento es la forma en que yo me relaciono con el evangelio. El evangelio me lleva a arrepentirme. El arrepentimiento tampoco forma parte del evangelio. Ahora, hay un propósito. El evangelio está hecho con un propósito. El propósito es que nos arrepintamos. Pero el evangelio es externo al acto de arrepentimiento. Entonces, no importa si yo conozco el evangelio o no lo conozco, la forma en que yo reacciono a él y la cuestión por la cual es necesaria él son independientes del evangelio. Y quiero que quedemos con esta idea. Yo sé que es un poco compleja la concepción, pero el evangelio es una cosa, el pecado es otra cosa y el arrepentimiento es otra cosa. Cuando nosotros hablamos del evangelio a una persona, no tenemos que explicárselo completamente. Porque así como dijo Ander, siempre vamos a dejar huecos. Sino que vamos a comentarle lo suficiente del evangelio para que comprenda su pecado y se quiera arrepentir. ¿Pero por qué decía que era una pregunta trampa? Porque eso no depende de nosotros. Entonces, no importa qué usted diga, si el Espíritu Santo no está interactuando ahí, esa persona no va a acceder al evangelio. Y si Dios está interactuando, no importa lo que usted diga, va a acabar formando parte del evangelio. Y no quiero que se me tache de calvinista, porque yo sé que esta respuesta también es un poco calvinista, pero quiero explicarlo un poco mejor. El evangelista tiene una labor,
que es dar el evangelio de la mejor forma que tiene. Pero él está subordinado al Espíritu Santo. Si él quiere pulir su método evangelístico de la mejor forma posible, que lo haga. Pero el que va a hacer que esas palabras calen en el corazón de la persona es el Espíritu Santo. Entonces, no importa si la persona comprende en su totalidad el evangelio. Supongamos una persona súper intelectual y súper conocedora que sea capaz de comprender el evangelio en su completitud. Eso no le asegura a esa persona ir al cielo. Porque es el cómo yo reacciono ante el evangelio lo que me va a llevar al cielo. Y es por medio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo que va a provocar es que yo tome el evangelio y solucione mi problema del pecado. Pero ¿qué parte del evangelio me va a llevar a mí a esa comprensión? No lo sé. Puede ser que una persona llegue al evangelio por medio de un versículo bíblico y otra persona llegue al evangelio por medio de otro versículo bíblico completamente diferente. O incluso por una cuestión que no tiene nada que ver con el evangelio, acabe llegando al cielo porque está comprendiendo el arrepentimiento y está comprendiendo su situación pecaminosa. Entonces, el evangelio es la solución al problema. Pero el evangelio no tiene nada que ver, o la comprensión del evangelio no tiene nada que ver con el cómo nosotros vamos a arrepentirnos o no. Y aquí es donde quiero que nosotros lleguemos. Porque una vez comprendido esto, se nos abre mucho el espectro de lo que usted va a utilizar para evangelizar a una persona. Entonces, los mismos evangelistas constantemente utilizaban diferentes conceptos bíblicos para poder llevar a las personas a Cristo. Y el mismo Jesús hacía cosas que si usted se pone a analizar, a la hora de evangelizar usted no haría. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús se le presenta al joven rico, el joven rico llega y dice, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Básicamente es lo que le está diciendo. Y Jesús le responde, cumpla los mandamientos. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted le diría a una persona que está evangelizado, para ir al cielo, cumpla los mandamientos? Por supuesto que no. Porque nos parecería una locura. Pero Jesús lo hizo. Ahora, Jesús conocía el corazón de la persona. Y sabía qué palabras utilizar para que calara el mensaje. Y por eso utilizó las palabras que utilizó. Y ahora, en otras cuestiones podemos ver ejemplos completamente opuestos. Y vamos a Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús en Juan 6:40? Dice, míreme y crea en mí y irá al cielo. Y si se pregunta, bueno, ¿y usted le diría eso a una persona? Mira a Jesús y crea en él y va a ir al cielo. Tampoco lo haríamos. ¿Por qué? Porque también nos parecería una locura. Nosotros decimos, no, pues está súper incompleto porque le falta el arrepentimiento, le falta la comprensión de pecado, la explicación de que es pecador, la explicación de no sé qué, la muerte de Jesús, explicarle el evangelio, no sé qué. Y nosotros vemos esa respuesta de Jesús para evangelizar a una persona extraña. Pero Jesús sabe lo que hace. Valga la redundancia. Y él no vio necesario mencionar arrepentimiento ni pecado en esa consideración. O en ese momento particular de Juan 6:40. Y los mismos evangelistas tienen su forma de abordar el evangelio diferente. Pedro tenía una tendencia brutal a evangelizar a la gente por medio de la segunda venida. Y él decía, bueno, mi público es gente que está esperando la segunda venida de Jesús. Así que, ¿qué les voy a decir? Dios no retarda su promesa, como ustedes piensan que se está tardando. Sino que Él es paciente y está esperando que usted se arrepienta. Y eso se lo dice. ¿Y qué es ahí? Está evangelizando no con la muerte de Jesús, no con la resurrección de Jesús. Está evangelizando con la segunda venida de Jesús. ¿Y nosotros evangelizaríamos con la segunda venida de Jesús? No lo haríamos. ¿Pero por qué no? Si lo hicieron los apóstoles, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Ahora, vamos a Hebreos. ¿Y qué es lo que dice Hebreos? Hebreos dice cosas como, murió por nuestras transgresiones, su sangre fue derramada, fue crucificado, tuvo un montón de problemas en la cruz, fue abominación, etcétera, etcétera, etcétera. Se centra muchísimo en la muerte de Jesús. Y usted se pregunta, ¿por qué tenía tanta afinidad el autor de Hebreos a específicamente la muerte de Jesús? ¿Qué tenía la muerte de Jesús que a él le llamaba tanto la atención?
Pues claro, su público era hebreo. Y su público amaba con toda su alma la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El autor de Hebreos se aprovecha de esta situación y les explica por medio de la muerte de Jesús el Evangelio. Porque conoce a su público. Y como conoce a su público, sabe lo que es más efectivo para ellos. Pero se dio la labor de conocer a su público primero. Eran hebreos. Y como hebreos, conocían la ley. Y la ley tenía que ver mucho más con la muerte de Jesús que, por ejemplo, con la resurrección de Jesús o la segunda venida de Jesús. Ahora, hubieron personas que se centraron mucho en la vida de Jesús. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a su Hijo unigénito, vivió, para que todo aquel que en él crea. No está tocando la muerte de Jesús, no está tocando la resurrección de Jesús, no está tocando la segunda venida de Jesús, está tocando particularmente la vida de Jesús. Y él se centró en la vida de Jesús porque amaba al público. ¿Y qué pasa? Se volvió el versículo más famoso del mundo. No hay versículo más famoso que Juan 3:16. Y está centralizado en la vida de Jesús. Y así también tenemos otros versos. Por ejemplo, el ascenso de Jesús a los cielos se menciona varias veces. Si yo les digo a ustedes, Jesús está preparándonos moradas en los cielos, usted dice, ¡ah, qué bonito! Está Jesús preparándonos moradas en el cielo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús dijo, bueno, vamos a preparar moradas. Pero ¿quién fue el autor que se centró más en el ascenso de Jesús? Lucas. En el libro del Evangelio de Lucas y en Hechos. Le dio tanto valor a eso que Jesús acabó siendo más glorificado por su ascenso a los cielos que por su resurrección, su muerte, su vida y su segunda venida. ¿Y cuál nos falta? Nada más nos falta el tema de la resurrección. ¿Y quién fue el autor que más desarrolló el tema de la resurrección de Jesús? Pablo. Pablo incluso llegó a decir que somos justificados por la resurrección de Jesús. Y usted diría, somos justificados por la sangre de Jesús. Pero no, Pablo dijo resurrección de Jesús. E incluso, Pablo también dice misterio. El misterio de la muerte de Jesús, el misterio de la encarnación, el misterio de la piedad, el misterio de tal. 27 veces se utiliza la palabra misterio. 4 veces se usa en el Evangelio y se refieren al mismo evento. Y 3 veces se utiliza en Apocalipsis. Entonces 27 menos 7 es 20 veces. Las 20 veces fue Pablo. 20 veces utilizó la palabra misterio para referirse a alguien en alguna de sus epístolas. ¿Y por qué? Porque a Pablo le encantaban los misterios. ¿Y cuál es el misterio más grande? ¿Por qué Dios nos amó tanto como para morir y resucitar? Y eso fue lo que le llamó la atención a Pablo. Y usted puede ver en el evangelismo impregnadísimo la personalidad de la persona que está evangelizando. Está impregnada en el ser de la persona. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Porque no quiero que memoricemos o que desvaloricemos el trabajo del evangelista. Quiero reformar nuestra perspectiva del evangelista. Recordemos que el evangelista es un ministerio. Cuando nosotros decimos que Dios formó apóstoles, diáconos, pastores, evangelistas, maestros, estamos poniendo el evangelismo al nivel del pastorado. Y quiero que lo comprendan. El evangelismo no es algo que se supera. No es que usted se memorice algunos versículos bíblicos y ya comprendió el evangelio y ya se lo puede dar a otros. El evangelismo es un don espiritual y es un ministerio dado por Dios. Entonces, ¿qué pasa? El evangelismo es tremendamente importante. Tremendamente importante. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como
recordarse unos cuantos versículos y hablar con la persona para evangelizarla, sino que hay mucha cosa detrás y la personalidad implica mucho. Y entre mejor se prepare usted para poder dar el evangelio, mejor evangelista va a ser. Y si el Espíritu Santo lo está ayudando de forma sobrenatural, dándole dones específicos para que usted pueda evangelizar mejor, no los menosprecie, diciendo que es algo que todo el mundo sabe hacer. Que eso pasa mucho, muchísimo, en las iglesias. Ahora, vamos a este punto y es al que quiero llegar. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, no requerimos comprensión. Podemos comprender algunos detallitos, pero no requerimos comprensión. Entonces, yo requiero comprender lo mínimo para arrepentirme. Si usted conoce del Evangelio un 0,1% y ese 0,1% lo llevó a usted a arrepentirse, usted ya comprendió lo suficiente del Evangelio y no necesita comprender más. Y si usted tuvo que comprender el 60% del Evangelio para poderse arrepentir, ahí es donde usted empieza su salvación y usted puede decir, ok, esto fue lo que yo necesité para arrepentirme. Pero usted no necesita ver todo el contrato para poderse arrepentir. Y ahora, hay una cosa que a mí me encanta. Y ustedes lo pueden ver en Hebreos capítulo 11 y los últimos versículos de Hebreos capítulo 11. Dice que Dios no les dio la promesa que les había de dar a los antiguos. Entonces usted se queda con, bueno, pero claramente le dio Isaac a Abraham. Sí, pero no le dio la promesa que quería darles. No le dio la promesa por ejemplo, a Moisés. A Josué, por ejemplo, le dice, le va a dar un descanso, pero no se lo dio por completo. A Isaac se le prometió darle una descendencia que bendeciría también bendeciría a las naciones de la tierra. ¿Y qué pasa? Se la dio, pero no se la dio. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. Si quieren, léanselo completo. Ustedes van a ir casi al final del capítulo, como por los versos 60, por ahí. No me acuerdo exactamente cuáles. Dice, no recibieron todo lo prometido. Y es justamente eso. ¿Por qué no recibieron todo lo prometido? Porque Dios estaba reservando parte de esa promesa. Estaba reservando a Jesús de esa promesa. Y por eso es que les daba pactos. Porque al darles pactos, podía cumplir su parte del trato sin darles a Jesús. Entonces, los pactos vienen a ser algo curiosamente incompleto. ¿Por qué? Porque está extrayendo del pacto lo más importante: a Jesús. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 60 y pico. No me acuerdo cuál. Está extrayendo lo más importante. Pero ahora nosotros tenemos a Jesús. Y ahí es lo que sigue el versículo siguiente, que dice, tal cual, ahora nosotros tenemos todo lo prometido. Y nuestras promesas son mejores que las de antaño. Son mucho mejores que las del Antiguo Testamento. Pero mucho, mucho mejores que las del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros sí comprendimos todo. Bueno, sí comprendimos todo entre comillas. A nosotros sí se nos dio la promesa completa. Y es por eso que ahora requerimos fe. Porque la promesa nos supera completamente. Supera nuestra humanidad y supera nuestra comprensión. La promesa ha superado todo lo demás. Y por eso es que requerimos fe. Porque la fe es el símbolo de que nuestra promesa es más grande que nosotros. Y aquí es donde viene lo bonito. El evangelio no acaba cuando usted es salvo. El evangelio sigue avanzando. Y capaz usted es salvo con el 1% del evangelio. Pero usted luego aprende más. Y aprende un 2% del evangelio. Y aprende más.
y aprende un 5% del Evangelio, y aprende más, y aprende un 10% del Evangelio, y aprende más, y aprende un 15% del Evangelio, y sigue aprendiendo, y sigue aprendiendo, y sigue aprendiendo hasta que usted se muere. Pero cuando usted se muere, usted comprendió un montón del Evangelio, porque es una promesa. Capaz no lo va a comprender todo nunca, pero va a comprender un montón del Evangelio. Y esa es la clave. El Evangelio nos va a acompañar hasta el final. La fe se perfecciona en los momentos difíciles y en las pruebas. Conforme usted va conociendo a Dios y va ejerciendo su relación con Dios, y Dios lo va perfeccionando usted por medio del fuego, como diríamos, ahí es donde usted acaba comprendiendo el Evangelio. Y su fe deja de ser fe y se vuelve esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Un anhelo, un deseo. El deseo de conocer a Dios y que Él venga por segunda vez. Entonces, aquí, cuando nosotros empezamos el Evangelio, ¿qué pasó? Solo sabíamos que Jesús había muerto y resucitado. Pero ahora, en la actualidad, conocemos más cosas. Conocemos que Dios nos ama. Conocemos que dijo la Biblia. Conocemos muchos pasajes bíblicos. Conocemos su segunda venida. Conocemos sus sacramentos. Conocemos su bautismo. Conocemos mucho más del Evangelio. Y la promesa completa la tenemos. Y nuestra fe va acrecentándose cada vez más hasta convertirse en esperanza. Y justamente esa es la clave. Y ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? No comprendemos el Evangelio. Jamás en nuestra vida vamos a comprender el Evangelio.